Padre eterno, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que tú nos das de venir al lugar donde tú nos convocas y tú haces presencia especial, al lugar donde podemos ser instruidos, redarguidos, enseñados y animados por tu palabra, y al lugar donde tú derramas bendiciones especiales. Ayúdanos para que este tiempo sea en verdad provechoso. Ayúdame a mí a poder compartir con mis hermanos de aquello de lo que tú me has ministrado, siendo un instrumento en tus manos, guiados por tu Espíritu Santo. Y ayúdalos a ellos también a tener oídos para recibir esta enseñanza. Padre, perdona nuestros pecados que están siempre delante de nosotros y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, en todo lo que hoy hagamos. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy continuamos la serie de clases, una breve reseña histórica de la Reforma Protestante. En la clase pasada estuvimos viendo los antecedentes históricos de la Reforma, específicamente vimos la situación político-social general y el estado de la Iglesia antes de la Reforma, y ahí estuvimos viendo algunos tópicos como los cambios políticos y sociales, los cambios intelectuales y filosóficos, la moral de la Iglesia, la cautividad babilónica, el gran cisma dentro de la Iglesia occidental con la Reforma conciliar y después los principales prerreformadores y sus ideas fundamentales. Estuvimos hablando de Claudio de Turín, de Pedro Baldo y los valdenses, de John Wycliffe, de John Huss y de Girolamo Savonarola o Jerónimo Savonarola. Ya habíamos visto cómo habían sido precursores de lo que posteriormente fue la Reforma Protestante. Y hoy vamos entonces a hablar específicamente de Martín Lutero y la Reforma en Alemania. Como pueden ver aquí en la diapositiva, nos vamos a concentrar en aspectos muy puntuales de la vida de Lutero. Recuerden que son temas históricos donde pudiéramos estar varias horas, incluso varios días hablando de cada uno de estos tópicos. Solamente tenemos una hora para eso y por lo tanto nos vamos a concentrar en aquellos aspectos fundamentales de la vida de Lutero. Nacimiento e infancia de Lutero, Lutero como monje, las 95 tesis, Lutero en Heidelberg, Lutero en Habsburgo, el debate en Leipzig y la dieta de Worms. Son las cosas fundamentales que vamos a estar viendo en esta clase. También a modo introductorio debo decir que todo esto lo vamos a abordar desde el punto de vista histórico. No vamos a entrar a hacer un análisis o un debate de las principales doctrinas que Lutero abordó durante su vida y que le dan forma, valga la redundancia, a la Reforma Protestante, como puede ser la causa formal, solo escritura, y la causa material, la justificación solo por fe. Eso no vamos a entrar a hacer un debate teológico sobre eso, en un análisis teológico, lo vamos a ver solamente desde el punto de vista histórico. Entonces, lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes algo que el pastor Sugel Michelin dice acerca de Lutero. Como bien anuncié en la clase pasada, nos estamos basando en un trabajo que él hizo para utilizarlo en la Academia Logos. Es un trabajo, un resumen histórico de historia de la Iglesia. Y en este sentido dice Sugel Michelin, como todos los grandes personajes de la historia, Lutero no siempre ha sido interpretado correctamente. Y yo quisiera que nosotros hoy también tuviésemos este sentir, que nos acerquemos hoy a la vida de Lutero teniendo en cuenta esto que nos está diciendo aquí el pastor Sugel Michelin. Sus enemigos lo han pintado como un demente movido por su deseo de grandeza y por su lascivia, llegando a colgar sus hábitos para casarse con una monja y poniendo en peligro los cimientos de la iglesia verdadera. Sus seguidores, en cambio, no siempre han sido objetivos,
al evaluar sus virtudes, presentándolo como un héroe casi sobrehumano y cercano a la infalibilidad. Pero la verdad es que no podemos situar a Lutero ni en un lado ni en el otro. Lutero al final fue un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo la reforma que realmente era necesaria dentro de la iglesia verdadera de Dios. Y un instrumento de barro como somos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder siempre sea de Dios y no del hombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conocer hoy? Aspectos fundamentales de la vida de un hombre usado por Dios para llevar a cabo la reforma que la iglesia necesitaba. Ahora bien, vamos entonces a pasar ya a lo que es el desarrollo del tema y ver el primer punto, que es el nacimiento e infancia de Lutero. Nació en el seno de una familia campesina el 10 de noviembre de 1483. Y la crianza que él tuvo por sus padres fue bastante severa. Los padres eran severos en la disciplina con Lutero. Yo pienso que de hecho eso era algo típico de esa época. Eran pobres, eran campesinos, el padre se esforzó mucho, llegó a tener algunas responsabilidades en las minas y pudo de hecho ahorrar algún dinero para darle la mejor educación que pudo a Lutero, pero evidentemente tuvo una disciplina bastante severa por parte de los padres y también por parte de la iglesia. El mismo Lutero cuenta que, por ejemplo, un día en la escuela, por una lección que él no se había aprendido, lo habían golpeado con una vara alrededor de 15 veces. Por una lección que simplemente él no había aprendido. Pero eso era lo típico de esa época. Ahora, eso indudablemente influyó en el carácter de Lutero y en la visión que él empezó a tener de Dios. Un Dios que es enteramente justo, que va a juzgar al ser humano en el día del juicio, pues él siempre tuvo esa visión de un Dios severo. Y eso después influyó muchísimo en el desarrollo de su pensamiento y en las ideas que él desarrolló respecto a esto. Incluso hay una etapa después de los 13, 14 años, que empieza lo que sería la escuela secundaria, donde a él lo trasladan a la ciudad de Eisenach y estuvo al cuidado de una señora que ahí, esa señora fue muy bondadosa con él. Era como la tutora de él. Y ahí él pudo empezar a manifestar todas aquellas cualidades propias de la juventud, empezó a hacer relaciones, él se desarrolló incluso como músico, cantaba, y fue una etapa que un poco equilibró ese estado emocional que él vino de una niñez muy difícil a una adolescencia un poco más pasajera. A los 18 años ingresó en la Universidad de Erfurt. En 1505 obtuvo el título de maestro en artes y comenzó a prepararse para entrar en la escuela de Derecho. Ya aquí se empieza a manifestar en Lutero una mente brillante. Una mente brillante. Fue un pensador brillante y se empezó a manifestar ya a partir desde aquí. Él comienza a prepararse para entrar en la escuela de Derecho. De hecho, estudió temas relacionados específicamente con el derecho que también después influyeron en su pensamiento religioso. Pero en julio de ese año de 1505, a los 22 años de edad, decidió ingresar al convento de los agustinos. Y los historiadores piensan que hubo un hecho que lo impulsó a eso, que fue regresando de casa de los padres, lo sorprende una tormenta en medio del campo con muchos rayos. Uno de los rayos lo tira al piso, al piso del caballo donde él venía, y él ahí comienza a pedirle a la santa patrona de los mineros, Santa Ana, que lo librase de eso. Incluso promete que si lo libra de no morir en ese momento, él se iba a convertir en monje. Todos los historiadores coinciden en relatar este hecho. Ahora, hay distintos aspectos que podemos analizar aquí. Uno es, él mismo llegó a decir que de hecho también lo que lo tomó a tomar esa decisión fue
una relación no muy afable con el padre, porque de hecho él no iba a estudiar derecho por su propia voluntad, sino porque era los designios del padre. Y un poco para zafarse de eso, él entonces decide dejar este camino, entrar en el monasterio. Ahora, el aspecto fundamental es, y en eso también coinciden los historiadores, es que siempre hubo en él una preocupación muy grande en cómo él podía, el día del juicio, pararse delante de un Dios enteramente santo y justo y lograr ser absuelto. Esa preocupación por la salvación fue lo que también influyó muchísimo para que él tomara la determinación de entrar en el convento. Recuerden que estamos hablando al final de la era medieval. Hay toda una filosofía y toda una creencia respecto a la salvación que estaba relacionado con lo que la Iglesia Católica enseñaba respecto a eso, las penitencias y las obras para poder ayudar a la infusión de la gracia salvadora que te hacían cuando te bautizaban. Y él siempre tuvo mucha preocupación por eso. ¿Cómo podría él realmente ser salvo? Al final entra en el convento a los 22 años de edad. Y entonces vamos a ver la segunda etapa, Lutero como monje. Aquí lo interesante es que él eligió el convento de los eremitas agustinos, que tenía fama de fiel observancia de las reglas monásticas. Fíjense si la preocupación fundamental de Lutero es cómo él podría llegar a ser salvo. Que él no decidió entrar a un convento donde la vida fuera relativamente fácil, aunque ninguno lo era. Pero él escogió aquel donde la vida era realmente bien disciplinada, porque él pensaba que precisamente cumpliendo todo lo que exigían ahí en ese convento, él podría llegar a ser salvo. A partir de ese momento procuró ser un monje a carta cabal. Y miren lo que él mismo decía respecto a esto. Dice el mismo Lutero: era un monje piadoso, escribiría luego, y observaba tan estrictamente las reglas de mi orden, que si alguna vez un monje alcanzó el cielo con su monacato, también habría yo llegado allí. Si aquello hubiese continuado algún tiempo más, me habría torturado hasta la muerte con mis vigilias, rezos, lecturas y otros trabajos. Es el mismo Lutero diciendo cómo fue su vida ahí. Y de hecho en este mismo escrito él dice: y si alguno tiene duda, pueden preguntarle a cualquiera de los hermanos que estuvieron ahí conmigo en ese tiempo, para que dieran fe de que realmente él vivía así. Ahora, el vicario general, sí, gracias, hermano. Permiso. El vicario general de los agustinos, desde el 1503, John von Staupitz, guió a Lutero de sus pecados a los méritos de Cristo, de las obras a la fe, de la ley a la cruz y del escolasticismo al estudio de las Escrituras y de Agustín. Este hombre fue muy importante en la vida de Lutero. Era su confesor, era además el superior en el monasterio, y siempre tuvo una visión de Lutero, yo digo que muy futurista, porque veía realmente las cualidades y las capacidades de Lutero. Y lo animó para que él se hiciera sacerdote y obtuviera el grado de doctor en divinidad y que se dedicara a la predicación. Ahora, ocupado precisamente en los estudios de las Escrituras, animado por este superior, un día de 1508 o 1509 fue impactado con Romanos 1:17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Debo aclarar aquí lo siguiente.
En el escrito preparado por el pastor Sugel Michelén, él hace alusión a estas fechas. Ahora, no todos los historiadores coinciden con esta fecha. Por ejemplo, Justo L. González dice que probablemente esto debió haber ocurrido en 1515, porque es a partir de 1515 a 1516, estando dando clases en la Universidad de Wittenberg, es donde Lutero, durante todo ese año, da clases acerca de la carta de Pablo a los romanos. Y se piensa que fue entonces ahí donde él se encuentra con este pasaje, lo empieza a analizar y se da cuenta de que no hay una justicia propia en nosotros para presentarnos ante Dios, sino que se trata de la justicia de Cristo que nos es acreditada a nuestra cuenta. Y también porque, según Justo L. González, esto ocurre después de su viaje a Roma, que también tuvo un impacto muy grande en la vida de Lutero. Ahora, lo cierto es, haya sido en el 1508, 1509, 1515, es que finalmente Lutero comprendió por el estudio de la Biblia que esa justicia es la que Dios imparte a los pecadores por medio de la fe en su Hijo. Y entonces también vincula eso con Romanos 4, del 4 al 5, no lo vamos a leer aquí ahora por una cuestión de tiempo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que todos conocemos, Efesios 2, del 8 al 9. Es un don de Dios la salvación, es por gracia, no hay ningún mérito por parte nuestro. Pero esas verdades que nosotros nacimos conociéndolas dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica, no era lo que se creía en ese momento. Vamos a ver lo que dice Justo L. González acerca de la justificación por la fe. Esta es lo que yo les decía que es la causa material de la reforma. Lutero decía que la iglesia cristiana se mantiene o cae sobre la base de este artículo. La justicia de Dios no se refiere aquí como piensa la teología tradicional. Eso era lo que enseñaba la iglesia católica. Había una infusión de la gracia cuando te bautizaban y tú después tenías que cooperar con esa gracia para no perderla y poder ganarte la salvación. Es por eso que idearon toda esa doctrina que no es bíblica del purgatorio para purgar la pena durante tantísimos años y todas esas cosas. Como piensa la teología tradicional, al hecho de que Dios castigue a los pecadores. Lutero, cuando se enfrenta a este texto, ¿qué es lo que él piensa al inicio? Que se está hablando aquí de la justicia de Dios activa por la cual él castiga a los pecadores. Pero después se da cuenta que no. Dice, se refiere más bien a que la justicia del justo no es obra suya. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar en eso? Cuando decimos nosotros somos salvos por la vida y la obra de Cristo y nos podemos presentar ante Dios y sabemos que somos salvados de la ira de Dios, ¿cómo es posible que un Dios justo pueda justificar a alguien que no lo es? Porque realmente no es una justicia nuestra, no somos justos nosotros. El justo es Cristo. Lo que hay es una imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Y cuando Dios nos ve a través de Cristo. Pero realmente nosotros no somos justos en sí mismos. En nosotros mismos. De hecho, hay un pecado remanente aún después de la regeneración. Pues a esas conclusiones llega Lutero. La justicia de Dios es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí mismo justo o porque cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da este don. Y cuando dice que es por fe, dice Sproul, es un atajo para decirte que esta es la causa instrumental por la cual Dios te imputa la justicia de Cristo. ¿Realmente por qué es que somos salvos? Por la obra perfecta de Cristo y su vida perfecta. La causa instrumental, la fe, es el atajo que se toma para decir, por esto que hizo Cristo y por su vida perfecta, es que si tú pones tu confianza aquí, yo entonces te voy a acreditar a tu cuenta la justicia de Cristo.
Bueno, eso que nosotros hoy explicamos con cierta facilidad, a Lutero le tomó tiempo poder llegar a esa conclusión. Y fue una lucha interna muy grande, que no fue cuestión de un día. En 1509, por recomendación del vicario, de aquel superior con el que se confesaba, lo trasladaron al monasterio de Wittenberg, donde tomó el cargo de instructor de lógica y física, y más adelante pasó a ser profesor de teología allí, una universidad en Wittenberg que fue fundada por Federico III el Sabio de Sajonia, el elector de Sajonia, que fue a la postre siempre el protector de Lutero. Y entre los años 1512 a 1517, sus ideas religiosas fueron apartándose cada vez más de las doctrinas oficiales de la Iglesia. Indudablemente, el estudio continuo de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que nos transforma, realmente lo que nos transforma es el poder de la palabra. Bueno, pues eso fue haciendo que sus ideas se apartaran cada vez más de la Iglesia oficial católico romana, aunque debemos aclarar que nunca la intención inicial de Lutero fue separarse de la Iglesia o apartarse de la Iglesia. Él clamaba por una reforma dentro de la Iglesia. Así las cosas, llegamos ahora a las 95 tesis. Estamos en tiempo para poder abordar todos los temas. Las 95 tesis. Indudablemente varios factores se conjugaron para dar inicio a la Reforma Protestante. De hecho, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Todos los antecedentes históricos que desembocaron después en el siglo XVI en la Reforma Protestante. Pero específicamente en este siglo XVI, el factor detonante fue la venta de indulgencias, que en esa época alcanzaron proporciones verdaderamente alarmantes. El Papa en ese tiempo era León X, estaba en guerra con los turcos. Además de eso, además de todas las toda la vida que llevaban en la corte, toda la corrupción de la corte que generaba grandes gastos, más la guerra con los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro, es decir, la conclusión de esa construcción, requería por parte del Papa y del papado poder recaudar grandes sumas de dinero. Aquí también hay que hablar de Alberto de Brandeburgo, que tenía ya 2 obispados en aquel entonces y quería un tercer obispado para convertirse en el primado de Alemania. Para poder hacer eso, tenía que sobornar al Papa, porque todo eso eran, recuérdense que uno de los grandes males que vimos en la clase pasada, ¿qué cosa era? La simonía, la compraventa de cargos eclesiásticos. Y el Papa, como estaba necesitado de dinero, accede, le vende el arzobispado de Mainz en una suma exorbitante para esa época. Él entra en una deuda con los banqueros. Este Alberto de Brandeburgo entra en una deuda para poder comprar este arzobispado. Y el Papa, para que él pudiera pagar la deuda y además de eso darle a la Iglesia de Roma grandes sumas de dinero, lo pone al frente de todo lo que tenía que ver con el cobro de las indulgencias, con la venta de las indulgencias en Alemania. Y para eso se designa a un fraile dominico llamado Tetzel. Es en ese contexto donde Tetzel entonces empieza a vender las indulgencias, incluso yendo en contra de lo que la Iglesia Católica en buena técnica enseñaba respecto a eso, que es mal, está mal porque ni siquiera es bíblico, pero aún él yendo en contra de eso, era más bien un publicista y un vendedor que un teólogo o que una persona realmente interesada por la Iglesia. Comienza toda esta venta de indulgencia, Lutero empieza a oponerse a eso, empieza a predicar en contra de eso, y en ese contexto
es donde después desarrolla las 95 tesis, que vamos a hablar ahora un momentico. Pero antes quiero leerle lo que decía Texel acerca de las indulgencias, solo para que tengan una idea. Las indulgencias, decía Texel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, mostrando una cruz que él llevaba consigo, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieses intención de cometer en lo futuro. Yo no cambiaría, por cierto, miren esto, qué pretensión la de este hombre, qué cosa más aberrante. Yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aun el arrepentimiento es necesario. ¿Se han dado cuenta de la barbaridad? Pero hay más. Las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. Escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos, eso era todo un teatro, que gritan desde el fondo del abismo: estamos sufriendo un horrible martirio, una limosnita nos libraría de él. En el mismo instante, y esto era un eslogan de su campaña de venta de indulgencia, en el mismo instante en el que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh, gentes torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Incluso llegó a decir que por imposible que fuese, si un hombre hubiese violado a la mismísima Virgen María, y fíjense, estamos viendo esto en el contexto de una iglesia católica romana, dice que una indulgencia lo iba a librar de todo eso. Como pueden ver, es una aberración total, y por supuesto, no solo Lutero, pero Lutero se opuso firmemente a esto. Vamos a echar un vistazo ahora a algunas de las tesis. Lo primero que tengo que decir es que las 95 tesis fueron propuestas teológicas para ser debatidas en un ambiente académico. Eso es lo primero. No se oponen directamente, estas propuestas de Lutero, no se oponen directamente a las indulgencias como tal. Y tampoco ataca en las indulgencias nada relacionado con la autoridad del Papa. Lutero, de hecho, lo que quería era originar en la Universidad de Wittenberg un debate académico acerca de todo lo que estaba sucediendo con la venta de indulgencias, con el objetivo de reformar esto y de que no se siguiera cometiendo ese error. Ese fue el objetivo inicial de Lutero. De hecho, antes de las 95 tesis, Lutero había elaborado, cuando él entró a ese texto de Romanos 1:17 y se da cuenta de la justificación por la fe, él hizo también 97 propuestas antes de estas 95 tesis, para que se creara también un debate académico y él poder exponer y explicar esto que había encontrado en las Escrituras y cambiar la forma de salvación que Roma había enseñado hasta ese momento. Aquello no ocasionó nada. Se hizo el debate, pero al final no tuvo ningún impacto. Sin embargo, ahora sí, estas 95 tesis, después vamos a ver por qué. Lutero escribió en ese momento: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes, por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas indulgencias, como vamos a ver, no atacan directamente, estas proposiciones no atacan directamente ni las indulgencias ni la autoridad del Papa. Por ejemplo, la 21 dice: se equivocan aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que es salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Es una proposición que le está haciendo para poder después entrar en un debate académico acerca de esto.
Cualquier cristiano que en forma verdadera esté arrepentido, fíjense qué claridad en esto, tiene derecho al perdón total de la pena y de la culpa, aún sin cartas de indulgencias. Es preciso enseñar a los cristianos que si el Papa supiese, porque aún en ese momento Lutero piensa que el Papa está ajeno a toda esta situación, cuando realmente no era así. Si el Papa supiese el robo y el engaño de los predicadores de las indulgencias, antes preferiría que la Basílica de San Pedro fuese quemada o reducida a escombros que verla construida con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Seguimos con las diapositivas. Son enemigos del Papa y de Jesucristo los que prohíben la predicación de la palabra porque se opone a las indulgencias. Él era uno de los predicadores que estaba predicando precisamente en contra de las indulgencias. El único tesoro verdadero de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gloria y gracia de Dios. Y los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Ahora, yo creo que ya no queda más ninguna. Bien. Esas proposiciones para debatir académicamente, Lutero le envía un ejemplar de eso precisamente a Alberto de Brandeburgo, el arzobispo de Magdeburgo y de Maguncia, y cuyo obispado en Mainz le había comprado al Papa, con el objetivo de que él, Lutero, ajeno a todo este negocio que había entre Alberto y León X, estuviera al tanto de eso y pusiera al Papa al tanto. Lo cierto es que, por supuesto, lo que Alberto hizo fue decirle a León: oye, toma cartas en el asunto porque este hombre nos está arruinando el negocio. Exacto. Ahora, lo cierto es que Alemania, como tal, recibió gozosas las tesis de Lutero. Es verdad que él ahí no ataca directamente las indulgencias, ni se opone directamente a la autoridad o no del Papa, pero eso sí representaba para la monarquía alemana algo fundamental, y era tratar, como veíamos en la clase pasada, de desligarse, de desmarcarse de la presión que estaba teniendo del papado, porque realmente le estaban robando. Y los príncipes electores y todo el mundo en Alemania recibió con mucho gozo estas tesis. De hecho, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, el gran humanista, inicialmente estuvo de acuerdo con Lutero en esto y de cierta forma se refería a Lutero reconociendo la grandeza de lo que él estaba proponiendo, aunque después veremos que él se aparta totalmente de la reforma. Él no apoyó la idea de la reforma. Incluso cuando el Papa León X recibe estas proposiciones para el debate académico, quizás analizándolo desde el punto de vista intelectual, él no vio nada malo ahí y aquello pasó básicamente desapercibido. ¿Qué sucede? Ya en esa época, ustedes saben, existía la imprenta. Esas tesis inmediatamente fueron impresas, tanto en latín como en el idioma alemán del pueblo, y se regaron rápidamente, no solamente en Alemania, sino por toda Europa. Y ya entonces sí empezó a causar problemas y revuelo, al punto de que el Papa entonces tiene que empezar a tomar cartas en el asunto. Pero como estaba envuelto el Papa en la guerra con los turcos y necesitaba el apoyo de los príncipes alemanes, dentro de ellos a Federico, que estaba apoyando a Lutero, el Papa inicialmente lo que hace es pasarle el asunto a la dirección de los agustinos en Alemania. Y entonces vamos a ver
ya la etapa de Lutero en Heidelberg. El Papa envió una carta a Gabriel de Volta, general de los agustinos en Alemania, pidiéndole que pusiese fin a la controversia y que reprendiese a Lutero, pensando que con esto se iba a callar a ese monje que inicialmente el Papa dijo que era un monje alemán borracho, que cuando se le quitara la borrachera y reflexionara acerca de lo que él estaba diciendo, todo iba a quedar así. Y sí, específicamente Lutero del 21 al 26 de abril de 1518 va a Heidelberg, donde hay una reunión de los agustinos. Recuérdense que él era un monje agustino, él respondía a esta... Exacto. Y allí se le da la oportunidad a Lutero, que de hecho fue donde único le dieron la oportunidad de poder debatir y explicar las proposiciones, las 95 tesis. Y para eso, él preparó 28 propuestas que llamó paradojas, apoyándose en la Biblia y en las enseñanzas de Agustín de Hipona. Y tuvo una muy favorable acogida entre los agustinos, cuando él logra explicar y debatir acerca de esas proposiciones académicas, de esas 95 tesis. Él entre los monjes agustinos logró tener una alta aceptación. Después de eso, Lutero escribió un documento que llamó Resoluciones, donde también explicó el significado de sus 95 tesis. Y todavía ahí tenía un tono moderado con respecto al papado. De hecho, este documento que él preparó, que denominó Resoluciones, junto a una carta respetuosa del Papa, él se la hizo llegar al Papa, con el objetivo, porque hasta ese punto Lutero no pensaba en separarse radicalmente de la Iglesia Católica Romana. Él siempre tuvo, durante toda esa etapa inicial, la idea de que se llevaran a cabo aquellas reformas fundamentales que eran necesarias dentro de la Iglesia. Él envía esa carta al Papa con la idea de que se iban a reconciliar y de que iban a entender cada una de estas propuestas que él hacía, pero al final no ocurrió así. De hecho, en el mes de julio de ese año, lo que recibió como respuesta fue de parte del Papa, cuando el Papa vio que dentro de los mismos agustinos no se había resuelto el problema de Lutero, no habían logrado acallar la voz de Lutero, sino antes bien lo que se había hecho era que los mismos agustinos ahora estaban apoyando todo lo que Lutero decía. El Papa, aún después de haber recibido la explicación de las 95 tesis por parte de Lutero y esa carta muy respetuosa dirigida al Papa, el Papa lo que dice es: tienes que venir a Roma y empezar a responder por las herejías que tú has cometido. Por supuesto, aquí entra en juego nuevamente Federico el Sabio y le dice al Papa: mira, que él no tenga que ir a Alemania, vamos a tratar de resolver este problema aquí dentro de Alemania. Una vez más lo protege. El Papa, como no le convenía ponerse en conflicto con ninguno de los príncipes alemanes, por las razones ya aducidas, accede. Y entonces que vamos a ver la otra etapa de Lutero en Augsburgo. ¿Qué es lo que sucede en Augsburgo? Va a haber una dieta del imperio alemán. Una dieta no es otra cosa que una asamblea general. Y se van a analizar cosas ahí relacionadas con toda la situación política y social que existía en ese tiempo, y dentro de esa agenda entonces aprovechan para ver el caso de Lutero. Pero en este caso era para que Lutero fuera a ver al cardenal Cayetano, el enviado especial del Papa a Alemania en esa dieta de Augsburgo. Lutero va con la idea, el 7 de octubre de 1518, va con la idea de poder explicarle a este cardenal todo lo relacionado con las tesis, poder dar una explicación de eso. Pero lo que se encuentra es que este cardenal le dice: mira, tú aquí no vienes a debatir nada, ni yo vengo a escuchar nada de lo que tú me quieras explicar. Solamente vienes para que te retractes de todo lo que tú has escrito y de todas tus ideas. Lutero, de forma respetuosa pero firme,
le dice, si a mí no me explican y me convencen de que estas cosas que yo estoy creyendo y todo esto que yo estoy desarrollando no es un error y está apartado de la Biblia, yo no me retracto. Por supuesto, la reunión no termina bien, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Sin embargo, posteriormente el Papa manda otro emisario con el objetivo de convencer a Federico de que le entregara a Lutero para llevar a Lutero a Roma y poder juzgarlo allí como hereje. Cuando ese hombre llega a Alemania se da cuenta que toda Alemania apoya a Lutero, no solamente Federico, sino que había toda una serie de condiciones allí que eran favorables a las ideas de Lutero. Sabe que no puede convencer a nadie de que le entreguen a Lutero para llevarlo, y lo que hace es que negocia con Lutero. Le dice, mira, quédate tranquilo, no publiques nada en contra de lo que tú estás creyendo, ni en contra de la iglesia, ni en contra del Papa. Vamos a procurar que la iglesia no se divida. Y Lutero dice, correcto, yo no voy a hacer nada si mis adversarios no me empiezan a atacar. Y fue precisamente lo que ocurrió fue eso. Juan Eck era un doctor, un teólogo en ese tiempo, creo que habían estudiado juntos él y Lutero en la universidad, publica en ese año, ya entramos entonces en el debate de Lutero en Leipzig, publica en ese año 13 proposiciones violentas contra todo lo que Lutero estaba enseñando, a favor de las indulgencias, a favor de la autoridad del Papa. El tema fundamental de esas proposiciones eran las indulgencias y la supremacía del Papa, y Lutero en respuesta de eso entonces publica igual número de tesis en las cuales ya de forma más firme y más convincente rechaza las indulgencias y empieza a cuestionar la autoridad del Papa. Fíjense que ya hay una evolución en el pensamiento de Lutero y en sus posiciones. El debate en Leipzig, que inicialmente Lutero no se le permitió participar, fue con otro de sus compañeros o seguidores de la Universidad de Wittenberg. Comenzó el 27 de junio de 1519 y después sí se le permitió a Lutero medirse directamente con él. Uno de los puntos álgidos del debate entre ambos fue el de la autoridad del Papa. Ya Lutero empezó a cuestionar seriamente esto. Ese debate se prolongó hasta el 15 de julio, cuando Eck acusó a Lutero de ser un seguidor de Wycliffe y Hus. Es interesante aquí porque Lutero inicialmente, cuando en ese debate público Eck le hace esa acusación, él dice que no lo vinculara a él con aquellos que habían dividido la Iglesia Católica. Esa fue la primera respuesta de Lutero. Pero cuando recesaron las sesiones, Lutero aprovechó y fue a la biblioteca de la universidad donde se estaba haciendo este debate y empieza a consultar todo. ¿Recuerdan el concilio de Constanza, donde fue juzgado Hus, que después fue condenado a morir en la hoguera? Empieza a revisar todo el registro de lo que había sucedido en ese concilio y de las ideas fundamentales de Hus. Y cuando retornan al debate, Lutero le dice, mira, tengo algo que decirte. Yo veo en las declaraciones de Hus muchas cosas que realmente son bíblicas. Entonces, ese fue el punto donde Eck, para terminar ya ese debate, acusa a Lutero de ser un hereje, seguidor de las ideas precisamente de Wycliffe, de Hus. Cerró sus libros y se fue declarándose vencedor. Ahora, lo cierto es que, Lutero regresa a Wittenberg y en 1520 publicó 2 obras de gran importancia para el proceso reformador. Una carta abierta a la nobleza cristiana de la nación alemana concerniente a la reforma de ese Estado cristiano, muy importante, y también el libro titulado La cautividad babilónica, que no tiene nada que ver con lo que explicamos en la clase pasada de la cautividad babilónica.
En este caso es lo que se está refiriendo aquí a cómo hay una opresión total de la Iglesia Católica y un control total de la Iglesia Católica de los feligreses desde que nacen hasta que mueren. Porque precisamente todo el sistema de salvación por obras, por las penitencias, lo que hacía era convertir en cautivos a esas personas, tal como el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia. Y por eso lo tituló así. El Papa tiene conocimiento de estas dos obras, que ya se implican una ruptura mucho más seria, una posición más firme contra el Papa, contra las indulgencias y todas esas cosas. Y la respuesta del Papa entonces fue la publicación de la bula papal Exsurge Domine el 15 de junio de 1520. Exsurge Domine Exsurge Domine en latín lo que significa es levántate, Señor. Y decía, mira que hay un jabalí salvaje que ha entrado a tu viña y la está destrozando. La respuesta de Lutero a final de ese año, en el invierno de ese año, noviembre o diciembre de ese año, cuando recibe la bula papal, fue quemarla. Y entonces ese sí ya es el punto donde hay una ruptura total de Lutero con el papado, con la Iglesia Católica Romana. De hecho, algunos historiadores consideran que este debe ser el momento en el que debería tomarse como referencia de lo que es el inicio en sí de la Reforma Protestante. Y no allá cuando él publicó o clavó en la puerta de Wittenberg las 95 tesis. Lo cierto es que ya hay una ruptura total ahí, y entonces, y la situación de Lutero empieza a ser mucho más precaria, y entonces Lutero es llamado a la dieta de Worms. Ya son las 11:05, estamos ya casi a punto de terminar. Como la dieta de Augsburgo no es otra cosa, esta de Worms, que es una asamblea general de la monarquía del imperio alemán, recientemente había sido electo Carlos V y entonces convoca a esa dieta y el Papa aprovecha esta ocasión para pedirle a Carlos V que dentro de la agenda de esa asamblea se analizara el caso de Lutero. Eso fue incluido en la agenda. Y él tuvo que comparecer ante el emperador, ante 6 electores. Imagínense la audiencia, pónganse en estos momentos en los zapatos de Lutero. 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y unas 5.000 personas. Lutero va allí con un salvoconducto que le gestiona Federico el Sabio. Pero ¿qué había pasado alrededor de 100 años antes con Hus? Que aún habiéndosele dado un salvoconducto no lo respetaron y lo quemaron. Es decir, Lutero sabe que está en una situación realmente crítica. Tenía razones para temer por su vida. Aún así él fue y se presentó allí. Va con la idea de que le iban a dar la oportunidad de defenderse, de poder explicar como lo hizo dentro de los agustinos, sus resoluciones, sus tesis. No sucede así. Solo se le permitió responder 2 preguntas cuando él está ante toda esa asamblea. La primera era que si los libros que estaban allí encima de una mesa eran de él dijo que sí, y muchos más que había escrito. Y la otra era que si se retractaba de todo lo que él había escrito y de todas sus ideas. Como dice Sproul, hablando de esto, Hollywood presentaría ese momento como que Lutero entonces dijo, yo no me retracto, y no fue así. Lutero prácticamente ni se le oyó ni se le entendió lo que dijo en ese momento. Hubo que pedirle entonces que lo dijera de forma más alta, y él lo que pide es que le dieran al menos 24 horas para poder decidir acerca de esto que se le estaba preguntando. Se le concede ese tiempo, Lutero se retira a una celda, empieza a orar y a clamarle al Señor para que le mostrara realmente qué hacer. Aquí hay varias ideas que se manejan respecto a esto.
Unos piensan de que si él tuvo temor en ese momento. Aquí lo que debemos pensar es lo que hablábamos al inicio. Estamos en presencia de un hombre, simplemente. ¿Pudo haber tenido temor? Claro que sí, como cualquiera de nosotros. Pero viendo la vida de Lutero y su obra, yo me inclino a pensar que es lo que pidió tiempo para poder valorar y catar la magnitud de lo que él iba a decir en ese momento y la implicación que eso iba a tener en el futuro, porque ya entonces sí iba a representar una ruptura total, como ocurrió con la Iglesia Católica Romana. Iba a dar paso entonces a otra etapa dentro de la Iglesia. Lutero sabía que tenía una alta responsabilidad histórica en esto. No podemos pasar por alto eso. Y sobre todas las cosas, el temor a Dios que siempre lo caracterizó. Yo me imagino que él tuvo que meditar mucho acerca de si esa finalmente era la voluntad de Dios. Lo cierto es que le conceden ese tiempo y al día siguiente él se presenta y entonces vamos a ver lo que al final él dice. Él trata, cuando comienza esa sesión, trata de que le den la oportunidad de poder explicar sus ideas. No le dan esa posibilidad, le dicen solamente dinos si te retractas o no te retractas, y si no te vas a retractar, te tienes que atener a las consecuencias de esto. Y entonces él contesta así, dice: como pues vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís una respuesta simple, la daré de un modo que no sea ni cornuda ni dentada. Es una frase idiomática, podemos decir. La daré de forma sencilla, sin ponerle subterfugios. Si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa, fíjense ya la firme postura en contra del Papa de Lutero en este momento, ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y termina: no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Así termina Lutero su exposición ante la dieta de Worms. Recuerden que él tenía un salvoconducto, ahí inmediatamente no lo apresan, pero Carlos V sí emite como un edicto donde él, entre otras cosas, dice: procederé en contra de él y sus seguidores como empedernidos herejes por excomunión, por edictos y por cada medio necesario para destruirlos. Sí, Carlos V ya sí asume una posición de que se sabía que iba a ir contra Lutero. Lo que sucede aquí es que regresando él a Wittenberg es interceptado por hombres que había mandado Federico el Sabio, y entonces lo llevan a uno de los castillos de Federico el Sabio y ahí lo tienen alrededor de 10 meses. Fue un tiempo muy fructífero porque en esos 10 meses Lutero tradujo todo el Nuevo Testamento al alemán del pueblo. Y aquí lo interesante es que él usa como referencia para la traducción la obra de Erasmo de Rotterdam, que había traducido la Biblia de la Vulgata latina al griego. Una edición. Receptus. Exacto. Sin entrar en detalles de esto, ¿no? Hay ahí algo fundamental. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento. Pastor, no sé si usted quisiera explicar un poco sobre eso. En lo que era la Vulgata latina se traducía como penitencia. Y sin embargo, en el texto griego se hablaba de arrepentimiento. Eso fue una de las cosas que
que de hecho llevaron a Lutero a pensar acerca de esto y poder después desarrollar su doctrina sobre la justificación por la fe. Había varias palabras para arrepentimiento, pero obviamente penitencia, irreductible, arrepentimiento, algo. Exacto. Y justificaba todo lo que la Iglesia Católica después hacía. La confesión, todo ese andamiaje que se usaba precisamente para poder preservar la salvación y para poder salvarse. Bueno, lo cierto es que fue un tiempo bueno para Lutero y finalmente él hace la traducción de la Biblia al todo el Nuevo Testamento al alemán. Vamos ya por último, nos quedan 5 minutos exactamente, a ver otras fechas importantes en la vida de Lutero. A partir de 1522 se publica su traducción del Nuevo Testamento. En ese mismo año él concluye su retiro en este castillo, ya las aguas habían tomado su nivel y él puede regresar y ponerse a la cabeza del movimiento reformador que se encontraba amenazado de convertirse en un caos. Por ejemplo, en 1525 la revuelta campesina. Estas ideas revolucionarias, en el mejor sentido de la palabra, no como ahora quizás se puede interpretar, de Lutero, que sirvieron de base para la reforma, fueron malinterpretadas por un sector de la sociedad. Y aquí Lutero escribe un violento folleto titulado Contra la homicida y ladrona agitación de los campesinos, y de hecho le sugiere a los príncipes que arremetieran contra los campesinos y sofocaran toda rebelión. Esto le valió a Lutero que este sector de la sociedad después no lo siguiera, es decir, hubo una desavenencia grande en este punto. Después, en 1525, es el año donde Lutero se casa con la exmonje Catalina von Bora. No vamos a entrar en detalles referente a esto ni la vida de esta mujer, que fue sin dudas de bendición para la vida de Lutero, y un referente, ella y la vida de ellos como matrimonio para la iglesia posterior, que aún llega hasta nuestros días. Seguimos viendo otras fechas importantes. ¿No ven? En 1525 el humanista Erasmo de Rotterdam, que en un principio había apoyado a Lutero, lo atacó directamente en una obra titulada La libertad de la voluntad, y Lutero respondió en ese mismo año escribiendo una obra clave de la Reforma Protestante, La esclavitud de la voluntad. Excelente obra. Yo tengo la dicha de que un hermano me la haya regalado y le sugerimos a todos que traten de tenerla y leerla. Como bien se dice aquí, es una obra clave de la Reforma Protestante. En 1526 Lutero publica su orden alemán de culto sobre la liturgia y el gobierno de la iglesia, y en 1529 comienza a usarse la palabra protestante para designar a los partidarios de la Reforma a raíz de la protesta que un grupo de príncipes alemanes presentaron por escrito en la segunda dieta de Spira. Es a partir de ahí donde empieza a acuñarse ese término de protestantes. Creo que hay algunas otras fechas. 1530, a petición de Carlos V, los luteranos presentaron su credo en la Confesión de Augsburgo, la cual fue escrita por Melanchthon y aprobada por Lutero, y ya en 1546 muere Lutero el 18 de febrero en Eisleben, la ciudad donde nació. Como pueden ver, es un breve recorrido y rápido recorrido por aquellos eventos fundamentales en la vida de Lutero. No podemos entrar en detalle de muchos de ellos. Y hasta aquí la clase. No sé si tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario. Bien, si no es así, hemos terminado.